también quiero hacer alguna mención aquí. Hoy es nuestro webcast número 8 de esta serie pues que iniciamos ya hace como 2 meses y medio y que esperamos continuar por unas buenas semanas. Buenos días a César González del Metro de Medellín. Buenos días a Armando Gómez. Pero Armando dice que no hay sonido. Diego también pregunta por el audio. Por favor, si Américo, alguien que esté por ahí que le puedan contestar para yo no distraerme. Elkin, si le puedes contestar y se están oyendo para que ellos revisen pues sus configuraciones del audio porque creo que la mayoría sí están escuchando. De nuevo, todos los jueves tendremos los webcasts de 7:45 a 9. Y yo tenía en este slide que trataremos de ser muy puntuales. Creo que ya podemos tachar la palabra trataremos y decir que somos muy puntuales. Gracias a todos ustedes por su puntualidad, gracias a que Sebastián nos tiene todos listos en la parte de la infraestructura y de la plataforma. Hemos sido muy puntuales y seguiremos haciendo todo el esfuerzo por ser muy puntuales. Yo creo que esto es algo muy bueno, que la gente sepa que estamos cumpliendo y sepa que si se conecta a 1 hora y espera el webcast a 1 hora, a esa hora lo vamos a iniciar. No olviden que el material está todo en esa dirección que pueden ver en la presentación. Ahí están todas las presentaciones, incluyendo la de hoy, ya está publicada ahí, la de hoy, la del día 8, el webcast 8. Ahí están algunos documentos y archivos que hemos ido anunciando. Y hoy les tengo una buena noticia. Hoy vamos a tratar el tema de SQL. Si alguno entró a SkyDrive, no sé si de pronto se daría cuenta que subí anoche o esta mañana, ya no me acuerdo, un libro completo de Microsoft Press sobre SQL Server 2012 para ustedes. Es un regalo para ustedes, cortesía de Microsoft y de nosotros los que hacemos estos webcasts, Software One, Compu-Redes, Enlace Operativo e Info Consulting. Y ahí estaba, desde hace días que ya lo habíamos anunciado, otro libro sobre Windows Server. O sea que ya tenemos 2 libros completos en PDF de Microsoft Press. Es grande el archivo, pero lo pueden descargar de ahí de SkyDrive sin ningún problema. Si mal no recuerdo, son libros todos de 120, 140, 150 páginas. O sea que ya tienen ahí no solamente el libro de Windows Server, sino desde hoy ahí está un libro de Microsoft Press sobre SQL Server 2012. Bueno, yo creo que... se me olvidaba este slide. Dentro de hoy tenemos los cambios en licenciamiento, o en realidad pues no solamente los cambios, sino todo lo que tiene que ver con el licenciamiento de SQL 2012. Ha habido tiempo para irlo asimilando, pero sé que hay algunas confusiones, sé que hay algunas dudas. La verdad es que les confieso que yo tenía una presentación de SQL 2012 que ya he hecho en varios webcasts, en varios eventos presenciales, y no quedaba contento. La rehice totalmente, la volví a hacer desde cero. Espero que esta vez guste, sea claro y nos sirva pues el propósito. Dentro de una semana tendremos el 20 de septiembre la charla sobre Office 2010, sus 6 ediciones, cómo están disponibles, en qué tipos de licenciamiento, las limitaciones, mucha información sobre OEM, mucha información sobre el Office Home and Business que sigue siendo licenciado mal, desafortunadamente, en muchas partes. Dentro de 2 semanas, Link Server y su licenciamiento y explicar para qué sirve cada una de sus 3 distintas CALs. Hay 3 CALs distintas de Link Server. No quiere decir que ahí terminemos, tenemos muchos temas más, pero queremos oír sus sugerencias. Ojalá, yo les dije también hace 8 días que nos mandaran sus sugerencias, pero no, yo no recibí a través de webcast.com, @softwareone.com. Simplemente les voy a leer aquí que tengo temas que tenemos preparados, pero no hemos dado todavía prioridades o fijar fechas. Queremos saber de parte de ustedes.
Un tema que sí me gustaría tratar pronto es Select y Select Plus y la parte de Enterprise Agreement. Estoy seguro que muchos de ustedes quieren conocer más, pueden ser candidatos y algunos puede que ya tengan un contrato Select o un contrato Enterprise Agreement. Es muy interesante, es muy importante además porque especialmente en la parte de Select Plus ha sufrido, o Select a través de Select Plus ha sufrido unas modificaciones que permiten que empresas que antes posiblemente no eran candidatas o no tenían los requisitos para firmar un contrato Select Plus y tener sus beneficios, hoy en día lo pueden hacer. Tengo aquí anotado virtualización con Windows Server, Cloud y Office 365, herramientas de desarrollo, Project, SharePoint, System Center 2012, Forefront, comparación de programas de licenciamiento por volumen. Tengo otro tema por aquí de importación de software, piratería y la DIAN. Tengo otra presentación que he hecho y que se hizo en Cali que de pronto a ustedes les pueda interesar, aunque es un compendio de mucho de lo que hemos hecho, que la llamo los 10 errores más comunes del licenciamiento. En fin, fíjense que hay muchísimos temas y queremos oír de ustedes cuáles son los temas que más les interesaría que presentáramos próximamente. Sobre las preguntas, recuerden por el Instant Messenger o el link, chat del link, pueden hacer las preguntas sobre los temas que esté explicando. Yo trato de estar mirando a ver qué preguntas hay. Al final de la sesión, si es sobre un tema del webcast, y trataremos de dejar un espacio y contestar hasta las 9 o un poquitico más. Y si se les ocurren después las preguntas o no alcanzamos a responderlas todas, pueden enviar por correo electrónico a la dirección webcast.co@softwareone.com. No sé si hasta aquí sobre estos anuncios, sobre estos comentarios que he hecho, tienen alguna duda, alguna pregunta, o si no, para empezar ya sobre el tema de hoy. Yo miro aquí, no veo que haya preguntas, parece que todo está muy claro. Otra miradita aquí, veo que hay bastante gente conectada, qué bueno. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. Entonces, empecemos con el tema de hoy, que es SQL Server 2012. Oficialmente está disponible desde el 1 de abril de este año y ya llevamos entonces varios meses, pero todavía hay algunas dudas sobre los cambios, sobre el licenciamiento, sobre las versiones. Y la verdad es que, excepto pues lo que nosotros hacemos, lo que hacen algunos partners, seguramente casi todos del programa de VAR Assist, en explicarles a ustedes el licenciamiento de SQL, yo pienso que Microsoft poco ha hecho. Microsoft no ha vuelto a hacer prácticamente eventos de licenciamiento para usuario final, sí los hacen para los canales, y me parece que ha faltado información con respecto a estos cambios que se están dando tantos este año con la salida de tantas versiones nuevas de productos. Bueno, estaba por aquí tomando un poquito de agua. Primera información, en el SQL Server 2012 cambiaron algunas ediciones. Miremos que en el 2008 R2 a mano izquierda, al lado izquierdo, pueden ver en esa columna las ediciones que existían en el 2008 R2 y al lado derecho la información sobre 2012. Algunas siguen, las que están en negro siguen igual, Compact, el SQL Express, el SQL Web solamente en el 2012 se podrá vender por quienes tienen contrato de SPLA, el SPLA. El Workgroup queda descontinuado. El Developer sigue siendo una edición que cada vez se usa más y ahora es gratis dentro de las suscripciones de MESDN. El estándar continúa, lo mismo que el Enterprise, pero el Data Center desaparece. Ya no hay SQL Server Data Center en el 2012 y surge una nueva edición que se llama Business Intelligence. Las más utilizadas son
lógicamente, Standard, Enterprise y Business Intelligence. Nos vamos a concentrar mucho en el licenciamiento de esas tres ediciones. Aquí hay un cuadro con las características principales y las que difieren entre ediciones o las que diferencian una edición de otra. Fíjense que el estándar que está en el recuadro de abajo está, yo tengo aquí una herramienta para señalar. Fíjense que el estándar, todo lo que hay aquí lo tiene el estándar. Y después la Business Intelligence tiene todo lo que tiene el estándar más estas otras, todas estas otras características. O sea que no hay cosas que tenga el estándar que no tenga el Business Intelligence. Y de la misma manera, el Enterprise reúne todas las características de Business Intelligence y de estándar, más otras nuevas características que solamente las tiene el Enterprise. Recuerden que estos slides les quedan a ustedes. Ustedes tienen la posibilidad de descargarlo y tener esta información. Esta es otra manera de presentarlo. Igual, fíjense que a la derecha están las características, las tres ediciones con las características que tienen las principales. Siempre una edición incluye lo del anterior y unas más. Bueno, un cambio muy importante. Esto que tenemos aquí, a ver, yo busco otra herramienta para señalar. Todavía no he podido aprender a manejar muy bien estas herramientas de esta versión. Voy a utilizar esta. Fíjense que aquí tenemos el servidor físico. Este es el servidor físico que tiene dos procesadores y un procesador y otro procesador, y cada uno de esos procesadores tiene los cores o núcleos físicos. Fíjense que aquí está señalado un core. En este caso, cada uno de los procesadores tiene 6 núcleos o cores. ¿Cuál es el cambio importante? Que antes se licenciaba por procesador. En este caso yo tendría que licenciar 2 procesadores y listos. Hoy en día el cambio es que ahora se licencia es por core, por núcleo. Se vende en paquetes de 2 licencias, es decir, unas licencias que cubren 2 núcleos. Si yo compro un número de parte, por ejemplo, me cubriría estos 2 cores. Pero hay que tener en cuenta que por norma hay que licenciar un mínimo de 4 núcleos por procesador. Así el procesador tenga menos núcleos. Si yo tengo un procesador que tenga un núcleo, de todas maneras debo comprar las licencias para 4 núcleos. Para enredar un poquitico más las cosas, Microsoft se inventó algo que se llama el Core Factor. ¿Qué es el Core Factor? Hay unos procesadores que, para yo saber cuántos núcleos debo licenciar, le aplico un factor, que aquí está. Miren, parece complejo, pero tampoco es tan enredado. Para procesadores de un solo núcleo, el Core Factor es 4. Si yo tengo un núcleo, multiplico por 4, quiere decir que tengo que licenciar 4 núcleos, que ya dijimos que era el mínimo. Para procesadores de 2 núcleos, el Core Factor es 2. Quiere decir que 2 por 2 da 4. Yo tengo que licenciar 4 núcleos. Aquí es donde viene algo que nunca he podido entender por qué lo hizo Microsoft. Para procesadores, marca AMD de esas series que están especificadas en el slide, el Core Factor es 0.75. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué hicieron eso de que se necesite licenciar menos core para esos procesadores? No lo he podido saber, no he podido encontrar una respuesta adecuada pues a esa duda. O sea que si yo tengo un procesador AMD de esta serie con 4 núcleos teóricos, no, voy a poner el ejemplo distinto, que yo lo tengo con 8 núcleos. Si yo tengo, como es muy normal que pueda tener un procesador con 8 núcleos, entonces yo tomo 8, lo multiplico por 0.75 y me dice que yo tengo que licenciar 6 núcleos. Entonces fíjese que en ese caso no son 8, aunque los tenga físicamente, sino que tengo que licenciar solamente 6.
Para los demás procesadores, el core factor es 1. Para los demás procesadores Intel o procesadores que tengan más de 2 núcleos, el factor es 1. Es decir, si yo tengo un procesador con 6 núcleos, pues tendré que licenciar 6 núcleos. Así de sencillo. Cambia también cómo se licencian las distintas ediciones. En el pasado el estándar se licenciaba servidor, Mascals. Nasli, te me estás adelantando, no he hablado todavía de virtualización, ya vamos a llegar a virtualización. Por favor, Nasli, un poquito de tiempo para llegar ahí. Edición estándar, antes se licenciaba servidor Mascals o por procesador. Hoy en día es servidor Mascals o por núcleo. O sea, yo tengo la opción, y vamos a ver ahora en qué casos es obligatorio una opción o en qué caso es mejor una opción o la otra. Business Intelligence, la nueva, únicamente servidor Mascals. No existe licenciamiento por núcleo ni por procesador de Business Intelligence. Es únicamente servidor y CALS. Y el Enterprise, que se licenciaba antes, o servidor Mascal o por procesador, pasa a licenciarse únicamente por núcleo. Entonces, en Enterprise no hay licenciamiento de servidor Mascals. ¿Les queda ese cuadrito? Espero que les quede claro porque vamos a hablar de aquí en adelante de los dos distintas maneras u opciones de licenciamiento y debemos recordar entonces cuáles ediciones se licencian por un lado o por el otro. Servidor Mascal, el Business Intelligence. LHA dice que donde se bajan las presentaciones. Si alguien le puede poner ahí el link. Y voy a hacer una pausa y de nuevo pedirles muy encarecidamente que cuando entren al link se registren con el nombre, ojalá el apellido y también la empresa. Que nosotros sepamos, que no sea una cosa tan impersonal, que nosotros sepamos quién está, quién nos pregunta, quién le estamos contestando, de qué empresa es. Bueno, César, muchas gracias por poner ahí en el chat el link de dónde. Luis Felipe dice, ¿lo anterior aplica para SQL Server 2012? Sí, estamos hablando de SQL Server 2012. Estamos hablando de SQL Server 2012 y estas son las opciones. Nosotros tenemos SQL Server 2008. Bueno, Luis Felipe, SQL, estamos mencionando cuál es el cambio. Pero entendemos que el licenciamiento cambió a partir del 2012. Sí, correcto. Correcto. Es lo que estamos tratando en la charla de hoy, cuáles son los cambios de licenciamiento. Entonces, en 2008, para recordarte, Luis Felipe, todas las ediciones se licenciaban o servidor Mascal o por procesador. Hoy, en 2012, ya cambia y estamos viendo en el slide que la estándar tiene dos opciones, servidor Mascal o por núcleo, que la Business Intelligence, que es la edición nueva, solo se licencia servidor Mascal y que el Enterprise solo se licencia por núcleo. Entonces espero que quede claro, Luis Felipe. Y vamos a mencionar pues en el transcurso de la charla algunos cambios de 2008 R2 a 2012. Normas generales. De nuevo estamos hablando de 2012, que está en el mercado desde 5 meses, hace 5 meses larguitos. Ok, Luis Felipe. Bueno, perfecto, que quede claro. SQL Server es un producto Platform Independent. Esto es una denominación, característica, norma que tiene Microsoft que se llama así, que muchos productos son independientes de la plataforma. Aplica para SQL Server. O sea, la misma licencia sirve para un producto que se instala 32 o 64 bits. Esto aplica también, por ejemplo, en el caso de Office, en el caso de Windows de escritorio. En el caso de Office inclusive aplica para plataforma Windows y plataforma Mac. Vamos a verlo con más detalle dentro de 8 días. Existe en el 2012 el setup. ¿Cuáles son los setup que existen a partir del 2012? Porque lógicamente cambia. Yo puedo hacer, recuerden que Step Up es lo que me permite tomar una licencia que tenga software assurance. Condición es que tenga software assurance de una versión estándar y pasarlo a una versión superior o de una versión inferior a una superior. ¿Cuáles existen en el 2012? Yo puedo, si tengo una
licencia SQL estándar por core con Software Assurance, puedo hacer step up a una licencia SQL Enterprise por core con Software Assurance. ¿Cuánto me cuesta? Exactamente la diferencia entre las dos. No pierdo nada de la inversión que haya hecho en el SQL estándar por core. Y el otro step up que existe ya en la lista de precios es que si yo tengo un SQL estándar que lo estoy licenciando con CALS, puedo hacer step up a SQL Business Intelligence que me sirven las mismas CALS. Igual, tengo que tener Software Assurance, me queda con Software Assurance Business Intelligence y la diferencia de precio es exactamente la diferencia de precio entre los dos. Los productos Microsoft que tienen SQL Server Technology, ¿qué es eso? Es posible que ustedes vean que System Center trae SQL Server Technology, que algunos de los productos de la línea de Forefront traigan SQL Server Technology. Es porque traen una base de datos de SQL para manejar la información del System Center o del Forefront. Esos productos que traigan SQL Server Technology no requieren CALS de SQL. Ojo que es solamente para los productos distintos de SQL que incluyan lo que Microsoft llama SQL Server Technology. La movilidad de licencias, ¿qué es esto? Movilidad es lo que me permite Microsoft de estar cambiando la asignación de una licencia de un servidor a otro o de una máquina virtual a otra. Ustedes saben que excepto unas excepciones que hay con licenciamiento OEM y caja, las licencias de Open y todos los esquemas de licenciamiento por volumen, yo puedo estar transfiriendo, trasladando, reasignando más bien las licencias entre un servidor u otro, o una máquina a otra. Pero eso tiene una restricción, y es que Microsoft dice que no se puede mover sino cada 90 días. Si yo tengo Software Assurance en las licencias de SQL, las puedo mover sin la restricción de 90 días. Es decir, yo puedo tenerlas en un servidor hoy, pasarla a otro servidor mañana, o en una máquina virtual hoy, y pasar esa máquina virtual junto con el SQL, pasarla a otro servidor dentro de 4 o 5 días. No tiene ninguna limitación. La norma de activo pasivo que ha existido sigue siendo válida. ¿Qué es eso de la norma de activo pasivo? Miren, en este caso yo tengo un servidor que es el servidor activo. Y yo tengo otro servidor que es el servidor pasivo. Este servidor está quieto, yo no lo estoy utilizando, no estoy actualizando datos, lo tengo allá. En caso de un failover, de una falla, entre a funcionar el otro servidor. Si este servidor tiene 2 procesadores, y fíjense que cada procesador de estos tiene 6 cores, ¿cuántas licencias debo tener de core? 12 licencias. 2 procesadores, cada uno con 6. ¿Cuántas licencias tengo que tener para el otro servidor de la derecha? No tengo que tener licencias. La norma de activo pasivo sigue diciendo que si yo tengo un servidor solamente para respaldo, para el caso de una falla, yo no tengo que licenciarlo. ¿Qué pasa si yo tengo este servidor activo y el otro también activo porque los tengo en espejo, porque los tengo replicando constantemente? Necesito 12 licencias para este, 12 licencias para este, un total de 24. Ojo, que si yo tengo en el servidor de la izquierda, como en este caso, 12 cores, y en el servidor de la derecha, el que está pasivo, tengo 20 cores, debo licenciar 20, así el de la izquierda no tenga sino 12, porque en el momento que entre este, estaría sublicenciado, en el momento en que entre el pasivo. O sea, yo debo licenciar el mayor número de cores entre los 2 servidores. Por aquí me preguntan, tengo una duda, la norma de licenciamiento Open dice que se pueden mover las licencias entre equipos, ¿por qué para SQL 2012 es diferente? No, no es que sea diferente. La norma de Open dice que se pueden mover las licencias entre equipos, pero la norma general de Microsoft es que tiene una restricción de que no puedes hacer movimientos más frecuentes de 90 días. Esa es la norma por defecto.
excepto si se tiene SQL, si se tiene Software Assurance. O sea, no es que realmente sea distinta la norma de SQL. Tanto cualquier producto que se tenga por Open como SQL que se tenga por Open, por Select, por Enterprise, se puede mover cada 90 días. Excepto, y ahí es donde viene la norma que acabo de mencionar en el SQL y en otros productos, pero no en todos. Si se tiene Software Assurance, no hay restricción de los 90 días. Bueno, veo que todavía hay algunas personas que tienen problema con el audio, qué lástima. Bueno, pero ahí tenemos que muchas gracias a quienes les están ayudando a los que no tienen audio. Bueno, ¿qué pasa si yo tengo más de un servidor failover? ¿Qué pasa como en este caso que yo tengo en este ejemplo un servidor en Boston, un secundario o failover o de respaldo en Los Ángeles y otro en Dallas? Este tiene 2 procesadores, cada uno con 6 cores, o sea que necesito licenciar 12 cores para el primario. En Los Ángeles tengo un secundario igual y en Dallas tengo otro secundario igual. La norma de failover dice que yo no tengo que licenciar el primero de los de respaldo. Si tengo más de uno, sí lo tengo que licenciar. O sea que aquí, este de Dallas tendría que licenciarlo con sus 12 licencias, o sea que el total sería 24. Si yo no tuviera este de Dallas, el total sería 12, porque ya dijimos que el de Los Ángeles lo cubre el licenciamiento del que tengo en Boston, que es el primario. Sigamos con normas generales. Se debe licenciar cualquier servidor que esté corriendo SQL Server o cualquiera de sus componentes. Esta pregunta me la habían hecho en algunas de las presentaciones, como Reporting Services o Integration Services. Así yo no esté corriendo un SQL Server full, si estoy corriendo Reporting Service, ese es un servicio del SQL Server y tiene que ser licenciado. Otra duda, otra pregunta muy frecuente. ¿Qué pasa con los blades o cuchillas en Microsoft? No solamente para SQL, sino para cualquier servidor. Cada blade o cuchilla o cada partición de hardware, porque yo puedo hacer hardware partitioning, es un servidor. Se consideran como máquinas distintas para efectos de licenciamiento. Entonces, de nuevo, Oscar, y si tengo el reporte en un servidor del Database Engine en otro, necesitas 2 licencias. Yo no puedo partir los servicios de ningún producto entre varias máquinas o servidores, como no puedo partir el servicio de Terminal Services o Remote Desktop de un Windows Server en un servidor y los otros servicios en otro, como no puedo partir los componentes de un Office. Entonces, en ese caso, necesitaría 2 licencias. Luis Felipe dice, vuelve y pregunta con respecto a lo de Software Assurance. Se compraron licencias con la última versión de SQL Server Enterprise con Software Assurance, pero está instalado SQL Server 2008. Bueno, Luis Felipe, la pregunta tuya me imagino que es, ¿cómo es la transición? Si yo compré el server, ok, el cálculo de licencias es entonces con respecto al cuadrador. No, ya vamos a ver, Luis Felipe, por favor, unos minutos y vas a ver qué pasa con los que tenían Software Assurance en las ediciones de 2008. Eso lo vamos a ver claramente. Y el tema del licenciamiento para ambientes virtuales. Ya vamos, Andrés, calma, ya vamos, tenemos que ir en orden. Primero vamos por las normas generales y ahora hablamos de licenciamiento en ambientes virtuales. Todavía nos quedan 37 minutos. Tenemos tiempo, por eso voy despacio, porque este tema yo sé que genera muchas inquietudes, pero vamos a verlo con detenimiento. Vamos a hablar de licenciamiento de server con CALS. Licenciamiento de server con CALS 2012, SQL 2012. Recuerden que hay 2 tipos. ¿Cómo funciona el licenciamiento para ambiente de desarrollo y pruebas? Sandra FMM. Ya lo voy a mencionar, Sandra. Un momento. El licenciamiento de server más CALS es una de las alternativas. Ya vimos que la otra es licenciar por cores. Entonces aquí voy a hablar de licenciamiento de server con CALS. Las ediciones que usan el modelo de server con CALS es el único modelo de licenciamiento para Business Intelligence SQL Server Business Intelligence 2012. SQL Server Business Intelligence 2012 solo se licencia Server más CALS, no tiene otra alternativa.
La edición estándar de SQL Server 2012 se puede licenciar de los dos modelos, Server más CALS y Core. Para la edición Enterprise se hereda por un tiempo limitado. ¿Qué quiere decir? Que como el Enterprise 2008 y 2008 R2 sí se podía licenciar servidor más CAL, y hay gente que todavía tiene Enterprise 2008 con Software Assurance, puede seguir utilizando el Enterprise servidor con CALS. No hay ningún problema. Normas básicas de licenciamiento de servidor más CALS. La licencia del servidor me da el derecho de correr el código en un servidor, muy sencillo, y requiero CALS para cada usuario o dispositivo. Ya veo por ahí otras observaciones, pero ya voy. Ya hablamos en webcasts pasadas de la diferencia de CALS de usuario y dispositivo. Entonces ya es decisión de cada uno mirar cuál es su ambiente de utilización y si requiere CALS de usuario o CALS de dispositivo o una mezcla de los dos, que fue lo que les dije que se estaba empezando a ver cada vez más cuando tuvimos el webcast en que hablábamos de las CALS. Cuando yo pongo un asterisco ahí es porque me debo acordar de hacerles alguna aclaración. A veces se me olvida, pero esta vez no se me ha olvidado. Cuando yo tengo un dispositivo que no es humano, que no tiene intervención humana y hace uso del servidor, también requiere una CAL. En el caso de Windows Server hablamos de las impresoras que requieren CAL de Windows, en el caso de SQL Server, porque hay muchos casos donde hay dispositivos electrónicos que van conectados, por ejemplo, a una máquina en producción y tienen que estar mandando una información a la base de datos de SQL. Ese dispositivo, esa máquina también requiere una CAL. Así no tenga ninguna intervención humana porque está haciendo uso del servidor. Hay un solo tipo de CAL y esa CAL es la misma para Standard Enterprise o Business Intelligence. Me devuelvo aquí al chat. ¿Cómo funciona el licenciamiento para ambientes de desarrollo de pruebas? Bueno, ya lo vamos a contestar. ¿En qué tipo de ambientes virtuales se considera útil o funcional? Ya lo vamos a ver, Mario. ¿En qué tipo de ambiente se puede bueno, es la misma pregunta. Ya vamos a hablar de la parte de virtualización y les voy a hacer unas comparaciones de precios, les voy a hacer unas recomendaciones de cuándo es mejor. O sea que calma, por favor. Eso es bueno porque quiere decir que hay mucha inquietud, pero vamos en orden. Bueno, las CAL, las Client Access License, son requeridas para cualquier usuario o dispositivo que directa o indirectamente accedan a cualquier servicio, funcionalidad o datos de un servidor SQL. Ojo, sin importar si el servidor está corriendo en un ambiente físico o virtual. ¿Qué pasa si yo tengo un programa de contabilidad que usa como base de datos SQL? Y las personas entran al programa de contabilidad, pero a través del programa de contabilidad necesitan un dato que está en la base de datos, SQL. Eso es una conexión o un uso indirecto, pero requiere CAL, eso no ahorra CALs. Es lo que se llama pooling o multiplexing. El hecho de que yo tenga un dispositivo o un software de por medio entre el usuario y la base de datos, siempre y cuando el usuario genere un requerimiento al programa o al dispositivo de hardware que tenga que ir a la base de datos a pedir una información, ahí necesito CAL. Creo que deberíamos esperar a terminar la presentación, todas las preguntas las dejamos al final para ver si nos rinde. Es una buena idea, Aldemar, pero hay veces que es bueno aclarar un concepto que se esté dando. Más bien, pues les pido encarecidamente que si no es del tema que estoy hablando en ese momento, dejen las preguntas para el final, porque muchas veces el 90% de esas preguntas se responden en el resto del webcast. Entonces, si es una aclaración, por ejemplo, de este slide, perfecto, que hagan la pregunta ya. Pero si es otro tema de SQL, esperen que seguramente lo vamos a tratar. Ok, sigamos entonces. Acabo de hablar del licenciamiento de servidor más CAL. Ahora voy a hablar del licenciamiento por Core, que es la otra alternativa. ¿Para cuáles ediciones? Es la única opción para SQL Server 2002 Enterprise. El 2002 Enterprise no tiene opción de licenciamiento de servidor con CALs. Y es una opción para el SQL Server 2002 estándar. Fíjense que aquí no está el Business Intelligence, porque el Business Intelligence se licencia únicamente servidor más CALs. No se licencia ya por procesador, se licencia por núcleo core. Es un mínimo de 4 licencias de core para cada procesador. Así el procesador tenga menos. Lo dijimos al principio, lo repito aquí. Hay que licenciar un mínimo de 4 cores
en el procesador. Cada número de parte, cada SKU de Microsoft de licencias de servidor por core me licencia 2 cores. Yo no puedo comprar una licencia para un core. El número de parte que ustedes le piden a su mayorista, a su distribuidor, a su canal, a Software One, a nosotros, un ítem, un SKU, un número de parte cubre 2 cores. O sea, se vende en paquetes de licencias de 2 cores. Es opcional para un número grande de usuarios empleados en una empresa, licenciar por cores. Ya lo vamos a explicar un poco más adelante porque había esa pregunta. Es obligatorio para un número ilimitado de usuarios o dispositivos que se conecten, así sea el interior o el exterior de la organización. Aclaro, si yo tengo muchísimos usuarios en una organización, seguramente va a ser más económico licenciar por core y ahora les voy a dar unas cifras. Pero si yo estoy conectando, estoy dejando entrar a mi base de datos usuarios del exterior, en SQL Server no existe el External Connector como sí existe en otros servidores y ya lo explicamos en webcasts pasados. En este caso es obligatorio licenciar por core. No se puede licenciar servidor más CALS porque yo no sé quiénes son y cuántos son los que están entrando desde afuera. Entonces, en ese caso sería obligatorio. En otros casos es opcional y lo vamos a ver ahora más gráficamente cuando es recomendable de una manera o de otra. ¿No me pasé alguna cosa aquí? No. Bueno. El licenciamiento por core no requiere CALS. Yo licencio los cores, como lo vamos a ver, pero no necesito CALS. Todos los cores físicos de un servidor deben estar licenciados si yo estoy corriendo ahí SQL Server. Es necesario de que en este caso, que tengo 12 cores, 6 en cada procesador, licencio todo. Fíjense que hay 12 cores en el servidor, el core factor es 1. Supongamos que estos son servidores con procesadores Intel, se requiere licenciar 12. ¿Qué tengo que comprar? 6 números de parte o paquetes de 2 cores, cada uno. Como les dije, cuando ustedes ordenan a nosotros como canales la licencia de SQL Server 2012, cada número de parte cubre 2, o sea que tienen que comprar 6 números de parte, no 12, sino 6 números de parte porque cada uno le cubre el licenciamiento de 2 cores. Bueno, todo el mundo está esperando esto. Virtualización en el modelo por core. De nuevo, hay licenciamiento por core, hay licenciamiento servidor más CAL. Cuando yo licencio por core, los clientes tienen varias opciones. Yo puedo licenciar las máquinas virtuales individualmente. Supongamos que yo tengo un servidor con 3 máquinas virtuales donde tengo SQL Server. No estoy corriendo el SQL en la máquina física, en el ambiente del sistema operativo físico, sino que lo estoy corriendo en unas virtual machines, en las VMs, en las máquinas virtuales. Yo puedo licenciar cada máquina, pero recuerden que cada máquina tiene un mínimo de 4 cores. Entonces, si yo la licencio por core, recuerden que debo licenciar mínimo 4. Así yo no le haya asignado la máquina virtual, sino un core o 2 cores. Cada máquina virtual es otra máquina, otro servidor que tiene que cumplir el mínimo de 4 cores licenciados. O la otra alternativa sería licenciar servidor con CALS. Yo puedo licenciar servidor con CALS, una máquina virtual donde estoy corriendo SQL Server, sí, por la parte de normatividad, digamos, porque yo no estoy dejando entrar a personas externas o porque son muy poquitos usuarios, y ahora vamos a ver más o menos un número de usuarios, yo lo podría licenciar servidor con CALS, así esté en una máquina virtual. La mejor alternativa para licenciamiento de ambientes altamente virtualizados es licenciar con SQL Server 2012 Enterprise con Software Assurance todos los cores físicos en el servidor. Esto me da derecho a todas las máquinas virtuales de ese servidor físico.
Si yo tengo muchas máquinas virtuales con SQL Server asignándoles muchos cores, lo más seguro es que la mejor opción, y en esto sí no hay una regla porque hay muchas alternativas, la regla es papel y lápiz y haga la cuenta. ¿Cuánto me vale licenciar todos los cores de la máquina física con Software Assurance o cuánto me vale licenciar cada una de las máquinas virtuales por aparte? Así sea con VMware, sí, ya lo voy a mencionar. La respuesta es sí, pero ya lo voy a mencionar más adelante. ¿Por qué el asterisco? Ojo, si ustedes licencian con SQL Server Enterprise con Software Assurance todos los core físicos del servidor, ustedes pueden instalar todos los SQL Servers que quieran en las máquinas virtuales, sin tener que comprar licencias adicionales para esos SQL Servers que están en las máquinas virtuales. ¿Qué pasa si se les vence el Software Assurance? Si no lo renuevan, pierden esa característica, pierden ese beneficio y lo más seguro es que caerían en una ilegalidad. O sea que es muy importante que el Software Assurance de un SQL Server 2002 Enterprise que esté bajo estas condiciones le mantengan activo el Software Assurance. Sí, Oscar, solo con Software Assurance. Enseguida está licenciar SQL Enterprise sin Software Assurance. Esto me da derecho a una máquina virtual por cada core licenciado. Aplica la norma de 4 cores mínimos licenciados. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo licenciado, se me fue el sonido del momento que dijo lo del software, así me lo repite por favor. Sí, mira, fíjate que cuando yo tengo aquí, estoy hablando aquí donde les pongo las dos flechitas, cuando yo licencio SQL Enterprise con Software Assurance para todos los cores físicos del servidor, todas las máquinas virtuales quedan cubiertas para la instalación y uso de SQL Server 2012. No tengo que licenciar ninguna máquina virtual. Pero si no tienes Software Assurance, por cada máquina virtual, por cada core que yo licencie, me da derecho al SQL de una máquina virtual. El core de una máquina virtual. Pero ojo que si yo tengo más, entonces más de 4 máquinas virtuales, tendría que licenciar más de 4 SQL Enterprise sin Software Assurance. Tendría que comprar más licencias y asignárselas a ese servidor para que me dé derecho de más máquinas virtuales. Seguramente no va a ser práctico hacerlo por Enterprise sin Software Assurance, sino que es muy posible que licenciar SQL Enterprise con Software Assurance sea más económico porque ya no me tengo que preocupar de licenciar las máquinas virtuales, los cores de las máquinas virtuales. Si se usa SQL Server estándar, la primera opción es la única. Si se usa SQL Server estándar, yo debo licenciar las máquinas virtuales. Me devuelvo aquí. Ricardo acaba de decir que cualquier versión. No, Luis Felipe, el tema de lo de licenciar todas las máquinas todos los core físicos en el servidor es con Enterprise, con Software Assurance, para que me dé el derecho ilimitado de las máquinas virtuales. Es decir, podemos tener una máquina virtual con Business Intelligence y otra con Standard y otra con Enterprise. Es cierto, Luis Felipe, depende de cuál es la licencia que tienes. Si licencias todas las físicas con Enterprise, enseguida lo vamos a ver qué te permite utilizar el Enterprise. Esa es una buena pregunta y no ha habido mucha claridad, pero creo que ya la hay. Entonces les voy a mostrar una tablita de qué permite cada una de ellas. Nasli pregunta, a ver Nasli, está escribiendo un mensaje, dice por aquí, voy a esperar a ver qué nos escribe. Si el enviarte virtualización tiene más de un host, también aplica. Cada host es como si fuera una máquina aparte y tendría que aplicar la norma a cada máquina. O sea, yo no puedo tener más de un host con una sola licencia. Lo que pasa es que ahí entramos en un tema técnico que si me dices que es un host, yo puedo darle varias interpretaciones. Entonces, si me escriben alguien más el caso de cómo es la infraestructura, cómo es la pregunta, entonces trato de contestarla. Mientras tanto, yo voy avanzando. Virtualización del modelo por core. El core factor no aplica para máquinas virtuales.
A ver, Natalie me dice, porque yo puedo mover una virtual machine para cualquier host. Ok, recuérdate primero que todo que para tener esa movilidad, menos de cada 90 días debo tener software assurance. Si yo muevo el virtual machine con una licencia de SQL que me está siendo amparada por el licenciamiento de la máquina host, la otra máquina host también debe estar debidamente licenciada. O si no, tengo que licenciar la máquina virtual. Por eso dije, yo tengo dos alternativas. O licenciar todos los procesadores de la máquina host, del ambiente operativo de la máquina física, o licenciar las máquinas virtuales. Si yo licencio la máquina virtual y la paso para otro, no tengo problema por la que la tengo licenciada. Pero si yo licencio todos los servidores y todos los núcleos de una máquina física, y por eso tengo derecho a instalar SQL en máquinas virtuales, muevo esa máquina virtual para otra máquina, la otra tiene que estar igualmente licenciada, si no quedo ilegal. Debo licenciar los dos hosts si no tengo licenciada directamente la máquina virtual, sino que tengo licenciado es la máquina física, los core físicas. Pero si el movimiento de las virtual machines es esporádico en caso de inconvenientes, Iván Darío, primero que todo, de nuevo, la movilidad, para que sea esporádica, tiene que estar cubierto por software assurance, si no, no es permitido hacer cambios cada menos de 90 días. Si es, así sea esporádico esa movilidad, te la da es tener software assurance y de nuevo, debo cumplir o con tener licenciada la máquina virtual o con tener licenciados todos los core de la máquina host. Ahí sí lo puedo hacer sin problema. Vuelvo al slide, virtualización en modelo por core. El core factor no aplica para máquinas virtuales. Es decir, si yo tengo una máquina con procesadores AMD, esos de que tienen el core factor de 0.75, y voy a licenciar una máquina virtual, ahí no aplica el core factor, ahí ya sí es 1. Ahí no es que tenga que licenciar menos porque tengo un procesador AMD de los que mencioné anteriormente. Y esto que me lo preguntaron, y aquí queda escrito, las normas aplican igual para virtualización con Hyper-V o con VMware. En Cali tuvimos una duda de qué pasa con otros virtualizadores. No tengo todavía la respuesta, estoy averiguando porque Microsoft es muy claro y específico en todos sus documentos de que aplica igual para Hyper-V o VMware, pero no menciona otros virtualizadores. No sé si quiere decir que se puede o que no se puede. Les debo esa respuesta porque todavía no la tengo y eso fue un tema que estuvimos discutiendo y que surgió en la charla, en la reunión muy buena que tuvimos en Cali el viernes pasado. Virtualización en el modelo de servidor por CAL, solo para SQL Server Standard y Business Intelligence porque ya no existe el Enterprise Server más CAL. Simplemente se adquiere una licencia de servidor por cada máquina virtual. Acuérdese que ahí no importa el número de cores, sino que yo tengo que tener una licencia para la máquina virtual. Lógicamente requiere la CAL, pero si ya la tiene para otras máquinas o para la máquina física, pues ya la persona tiene la CAL. Una CAL es válida, una sola CAL es válida para entrar a un servidor físico, a un servidor en una máquina virtual, a 10 servidores, a 20 servidores de mi organización. Yo no requiero CALs por cada servidor. Entonces, lógicamente, requieren CAL de usuario y dispositivo para aquellos que acceden a SQL Server, ya sea en una máquina física o en una virtual. ¿Hay algún documento oficial de Microsoft donde menciona ese derecho a mover las máquinas virtuales temporalmente por X cantidad de días? Sí, Edward. Voy a apuntarlo aquí para ponerlo en SkyDrive. Documento de movilidad. Sí lo hay. Voy a buscarlo y lo subiré a SkyDrive. Eso se puede encontrar en el PUR de Microsoft, correcto, también. Pero creo que tengo un documento que habla más específicamente sobre movilidad. La verdad es que el PUR, con sus 70.000 palabras, no es fácil de encontrar algo y el idioma es un poquito complicado. Para mí, el PUR es escrito por abogados. Los demás documentos son escritos por gente que entiende sobre el licenciamiento. Pero sí, efectivamente, en el PUR dijimos que es la Biblia, el Product Use Rights es la Biblia, y ahí puedes encontrar, Eduardo, de movilidad. Pero yo les pongo en SkyDrive ya sea un documento específico o la parte del PUR con su explicación. Buena pregunta, Eduardo. Bueno, SQL Server 2012 Developer Edition. Una pregunta que me hicieron por acá
hace unos minutos. Es un producto de un precio muy bajo. De hecho, les cuento que el SQL Server 2012 hasta el 2008, creo que fue, o 2005, valía aproximadamente $450. Lo bajaron a menos de la décima parte. Hoy en día vale alrededor de $40. Y además, en los que tengan Visual Studio con MSDN, está incluido, o sea que es gratis. Es solo para desarrollo, pruebas o demostraciones. No es válido, no es legal usarlo para producción. Si ustedes con un 2012 developer desarrollan una aplicación, pueden hacer todo el desarrollo, todas las pruebas, demostraciones, pero no poner en producción. Se licencia por usuario, por desarrollador. Es el modelo de licenciamiento de herramientas de desarrollo. Espero que en alguno de los webcasts futuros hablemos del modelo de licenciamiento de herramientas de desarrollo, pero desde aquí les advierto que el SQL Developer se le aplica ese modelo. Es por desarrollador, por usuario. Si un usuario va a generar un ambiente de desarrollo y de prueba, el SQL Server 2012 Developer tiene todas las características de un Enterprise. Es absolutamente completo, poderoso, tiene todas las características máximas, me deja crear las bases de datos que quiera en ambientes físicos, en ambientes virtuales, a ese usuario, a ese desarrollador. No me vaya a incluir otro desarrollador para que haga también pruebas. No es válido, no es legal, se licencia por usuario, es muy económico. Bueno, acerca de los precios. Se ha hablado mucho de que SQL subió muchísimo de precios y que ahora licenciar con SQL 2012 es mucho más costoso. Vamos a decir qué sí es más costoso y qué no es más costoso y qué es mucho más económico en 2012. El precio de una licencia por core es el 4 cores, estoy pagando lo mismo que en un 2008 R2. Yo compro una licencia que me cubre, un número de parte que me cubre 2 cores, pero ya dijimos que cada procesador debe ser licenciado al menos 4 cores. Si yo pudiera comprar una licencia para 2 cores y quedarme ahí bien, me valdría la mitad, porque si una licencia de 2008 por procesador valía $4,000 por redondear, la licencia de cada core vale 1,000, pero como tengo que licenciar 4, llego a lo mismo, ahí no hay cambio de precio. La CAL de SQL 2012 sí aumentó de precio, las CAL sí aumentaron de precio, 27%. En Open y Select el efecto es inmediato, o fue inmediato, eso fue el 1 de abril. Se está cortando el sonido. Me pide Andrés que repita, no sé desde dónde, será la parte de precios, y me gustaría que alguien me diga si a todo el mundo se le está cortando el sonido, sería solamente Andrés, que eso puede suceder mucho cuando su ancho o angosto de banda, no a todo el mundo. Bueno, entonces sigamos tranquilos. Si el ancho de banda se reduce momentáneamente, porque en una empresa muchas veces el canal lo comparten con otras aplicaciones o usuarios, empieza a entrecortarse el sonido. En Open y Select, entonces ya el efecto de SQL fue inmediato, pero en Enterprise Agreement, si yo he incluido CALs de SQLs, y en el EAP, que es el Enrollment for Application Platform, y no hemos explicado todavía pues que es un Enterprise y un Select, no les sube el precio de la CAL hasta que no vayan a renovar el Enterprise o el EAP. Eso lo explicaremos más cuando hablemos de Select y Enterprise. Si se tiene SQL Server estándar o Enterprise por procesador con Software Assurance, ¿qué va a pasar con mis licencias cuando se me venza el Software Assurance? ¿Cuándo se venza? No ya. Va a recibir, y recibir es que si tiene sus licencias registradas en BLSC, casi digo MBLS que era lo anterior, va a haber un cambio automáticamente. Le va a decir, usted ya no tiene una licencia de SQL Server por procesador con Software Assurance, sino que tiene 4 licencias de SQL Server por núcleo, por core. O sea, quienes han tenido vienen con Standard Enterprise con Software Assurance. Si no la tienen con Software Assurance,
ni hay que hablar de eso, porque seguirá siendo la licencia con las características de la que le compró. Es perpetua si la compró por un esquema de licenciamiento perpetuo, pero no va a cambiar. Seguirá siendo 2008 R2 estándar por procesador. En el caso de data center recibirán 8 licencias por núcleo, pero hay una excepción que la voy a mencionar más adelante. Volvamos al tema de precios, comparemos precios. Fíjese que entre el 2008 R2 y el 2012 no hubo cambio de precios en el developer, no hay cambio de precios en el estándar. Si yo tenía por procesador, sigo licenciando el equivalente, no hay cambios. El Business Intelligence no existía antes y tiene el mismo precio que antes tenía el Enterprise y tiene más características técnicas que el Enterprise de antes. El Enterprise por procesador lo reemplazan 4 licencias Core por procesador de Enterprise, no cambia de precio, y el Data Center que valía $58,000 no existe ya y todas las mismas características las tiene el Enterprise. O sea, ¿qué pasó? Que bajó a la mitad de precios. La CAL, sí, como pueden ver aquí, aumentó de precios. Miren esto, me tomé el trabajo de hacer unos gráficos de los precios en distintos escenarios. Esto es el SQL Server estándar. La raya azul, esta raya es el costo de servidor con CALS. Va aumentando a medida que abajo en el eje horizontal está el número de usuarios y en el eje vertical está el costo. La línea roja es el precio si lo licencio por núcleo. Si lo licencio por núcleo no tengo que comprar CALS, no importa cuántos usuarios son. Fíjense que este es mucho más económico hasta aquí. Y a la derecha está, si yo tengo de 1 a 4 núcleos hasta 30 usuarios, es más económico licenciar con CALS. Si tengo 6 núcleos, es hasta 47 usuarios. Si tengo 8 núcleos, hasta 133 usuarios, es más económico licenciar por CALS. De ahí para arriba, es mucho más económico licenciar por núcleo. Miremos el Enterprise, muy parecido, simplemente aumentan las cifras y aumentan también los usuarios. En un Enterprise, por núcleos, desde 1 a 4, núcleos hasta 90 usuarios, era porque ya no lo puedo licenciar con CALS, era más económico licenciar por CALS. 6 usuarios serían 6 núcleos serían 156 usuarios, 8 núcleos serían 222 usuarios. Hacia arriba es mucho más económico licenciar por núcleo. Por eso el Enterprise, que normalmente es hecho para un alto número de usuarios, no sale ahora por servidor más CALS, porque en la mayoría, grandísima mayoría, Microsoft considera que va a tener más de 222 o de 90 si son 4 núcleos, y por eso ya se debe licenciar, y la única opción es licenciarlo por núcleo. Comparemos los precios de 2008 y 2012 en distintos escenarios. Es un poquito confuso, pero esto quiere decir aquí abajo, un procesador con un core. Esto es, a ver, yo selecciono esta herramienta. Esto va junto, un procesador y un core. Esto es un procesador y 2 cores. Esto es un procesador con 4 o 8 cores hasta llegar a 4 procesadores con 8 cores. Miren la raya roja del licenciamiento de 2012. Uy, aquí no ha arreglado este cuadro que dice la versión 20.120, no 2012. Fíjense que sí subió un poco de precio cuando yo tengo muchos cores. En este caso se me sube de precio porque tengo 8 cores. Pero en los otros casos que no son muchos cores, nunca me va a salir distinto el valor del licenciamiento entre 2008 y 2012. Miremoslo para Enterprise. Igual. Es el mismo valor de licenciamiento, excepto cuando tengo muchos cores. Ahí sí sube el precio del licenciamiento. Y miremos Data Center. En Data Center pasa una cosa distinta. Siempre en Data Center 2012, que no existe, pero lo reemplazo con el Enterprise, es más barato licenciar que en Data Center 2008. Entonces ahí sí hubo una rebaja de precios grande cuando estoy hablando de Data Center contra Enterprise 2012. Upgrades con Software Assurance. Upgrade como beneficio de Software Assurance. Uy, veo que se nos está acabando el tiempo y todavía
nos faltan unos slides. Esta tabla les va a quedar a ustedes y era la pregunta que me hacían. ¿Qué pasa si yo tengo SQL Server con Software Assurance? Si yo tengo SQL Server con Software Assurance para Enterprise o Data Center, me da derecho a seguir con Enterprise por Core. Si yo tengo, yo vuelvo a pasar a esta herramienta, si yo tengo Enterprise por servidor, esto es Enterprise por procesador, si yo tengo Enterprise por servidor, me da Enterprise, pero con una limitación de trabajar 20 cores en el 2012. Si yo tengo una Standard Edition 2008 por procesador, me la cambian a Standard Edition por core. ¿Cuántas? Ya lo vamos en el gráfico siguiente. Entonces aquí está. ¿Qué pasa si yo tenía, por ejemplo, Workgroup Edition? Me la migran a Standard Edition de 2012 porque el Workgroup desapareció. Entonces, ahí les queda la tabla de cuál es el path, el recorrido o como diría yo, el camino de migración entre 2008 y 2012. ¿Qué pasa con los downgrades y lo que se llama también cross edition? Que es que si yo puedo usar con un Enterprise, puedo usar un Business Intelligence, que creo que me lo preguntaron ahora también. Miren, si ustedes están licenciados, un SQL Server estándar 2012, pueden usar un estándar por servidor y CALS 2012 o anterior. Si es un workgroup, si es un estándar 2012, pueden usar workgroup 2008 o anterior. Me preguntaban, creo que por el Enterprise, si yo tengo un SQL Server 2012 Enterprise, ¿qué puedo utilizar? Puedo utilizar Enterprise por Core, puedo utilizar Business Intelligence, que creo que fue la pregunta, puedo utilizar estándar por Core y puedo utilizar Data Center, lógicamente 2008 hacia atrás porque no existe 2012. Entonces ahí queda la tabla de a qué tengo derecho de downgrade o de ediciones distintas. Transición de licenciamiento. Cambian los parámetros para pasar de 2005 a 2012. No, Andrea. 2005 se licenciaba igual a 2008, o sea que hasta donde me acuerde. No había cambios de 2005 a 2008, o sea que aplicaría también a 2005. ¿Hasta cuándo puedo ir a comprar licencias por procesador? El licenciamiento Open las puedo comprar hasta el 30 de marzo. Desde esa fecha ya no puedo comprar licencias con Software Assurance de licenciamiento por procesador. Y a partir de esa fecha ya no puedo renovar licencias de software, renovar Software Assurance para licencias por procesador. Ya las tengo que renovar, es como Core. ¿Cuáles versiones se puede usar en evaluación y por cuánto tiempo? Eso no depende del producto, sino del tipo de licenciamiento. No es que sea el SQL o que sea las ediciones, no. A veces Microsoft pone en la web versiones de evaluación de un producto de Office, de Windows, de Forefront, de SQL, pero son promociones yo diría que puntuales. Ahora, como lo vamos a explicar cuando hablemos del licenciamiento Select y del licenciamiento Enterprise, ahí sí hay unos beneficios de evaluación por 60 días que lo explicaremos en su momento. Bueno, en Enterprise Agreement pueden seguir comprando licencia con Software Assurance hasta el final del contrato, lo mismo que para los que tengan Enrollment for Application Platform. ¿Qué pasa cuando renuevo el Software Assurance al final de su vigencia? La renovación es basada en licencias por Core. Esta tabla es la tabla por default, por defecto. Si yo tengo licencias con Software Assurance de Data Center, me dan 8 licencias por Core de Enterprise. Si yo tengo Enterprise por procesador, me dan 4 licencias de Enterprise por Core. Si yo tengo estándar o Workgroup por procesador, me dan 4 licencias de SQL por Core. Y si yo tengo Web Edition, me dan 4 licencias por Core. Nasri pregunta, si compro 2012 instalo 2008, ¿aplican las normas de licenciamiento de 2008?
Interesante pregunta, Nasli. No aplican las mismas normas para todas las ediciones. Están definidas en el PUR. Si me mandas la pregunta por correo, te mando, porque ahí me parece que Microsoft enredó las cosas. Y depende si las tengo con Software Assurance o no las tengo con Software Assurance. Cambia cuáles normas aplican, si aplican las de 2008 o aplican las de 2012. Están en el PUR, pero tengo por ahí un cuadrito de resumen que si me recuerdas y me mandas un correo te lo mando. Bueno, ¿qué pasa si yo tengo un servidor con 10 cores y venía licenciándolo por procesador? Yo tenía que licenciar solamente un procesador, pero tenía 10 cores. ¿Qué pasa si yo lo tenía con Software Assurance y ahora me dicen que tengo que renovar el Software Assurance por core? ¿Tengo que renovar para 10 cores? No. Si hay una conversión mayor, es decir, si ustedes tienen, en este caso, más de 8 cores o en estos casos más de 4 cores, ustedes, antecitos de la renovación, de la fecha de la renovación, pueden, utilizando una herramienta oficial de Microsoft, demostrar que vienen usando más de 4 o que 8. ¿Cuál es esa herramienta? Es una herramienta que se llama MAP, Microsoft Assessment and Planning Toolkit. Es gratis, se puede descargar de internet, excelente, y el reporte que genera el MAP, usted se lo manda a su distribuidor, a su canal, a nosotros o al que lo atienda, ojalá seamos nosotros, y nosotros hacemos la gestión ante Microsoft para que en vez de darle 8 si era Data Center o 4 si era Enterprise Standard o Workgroup, le den las licencias de los cores que usted venía utilizando en ese procesador, que antes lo licenciaba por procesador y ahora lo licencio por cores. Oliver pregunta, si yo tengo Enterprise y quiero subir a Data Center, ¿podría tener un documento de la ventaja de la upgrade? Oliver, me tienes que decir qué versión, porque es que recuerda que el Data Center ya no existe en 2012, tendría que ser en 2008. El Data Center no existe en 2012 y la Data Center con todas sus características y más la reemplaza el Enterprise. Ah, si es 2008 R2. Si me mandas un correo te busco el documento de las diferencias entre Enterprise y Data Center 2008 porque en 2012 ya no existe. Entonces, Oliver, si me mandas un correo, yo te puedo mandar con mucho gusto la diferencia. Entonces, es importante mencionar que hay una posibilidad de aprovechar esa transición. ¿Qué pasa si usted tiene una máquina con 2 procesadores, cada uno con 2 núcleos? Hoy tiene 2 licencias por procesador. Tendría derecho a recibir 4 licencias de 2 núcleos cada uno. Correcto, tendría derecho a recibir 8 licencias por core. Pero ¿qué pasa si usted cambia hoy en día ese servidor cubierto todavía en el 2008 R2 por procesador a uno que tenga 10 núcleos? Antes del vencimiento del Software Assurance, corre la herramienta Maps, le muestra a Microsoft, vea, yo tenía 10 cores y le van a entregar 10 cores. O sea que en este caso, si ustedes están planeando actualización de servidores o que van a necesitar más licencias, esa es una, como lo llamo yo, una trampa legal para uno obtener más licencias en la transición. Ahora sí, la máquina actual se... bueno, me devuelvo. Si tengo SQL Server 2005 por Service y Software Assurance y no actualizarme a SQL Standard, ¿qué sale más económico? ¿Un upgrade? Aldemar, ya no hay upgrades. Los upgrades se acabaron hace 11 años. Ya, si no la tienes con Software Assurance, la licencia de SQL Server 2005 no te sirve para nada. Tenías que comprar una licencia nueva. Los upgrades se acabaron desde el 1 de agosto del año 2001. O comprar la licencia nueva o comprar la licencia nueva. Necesitamos 6 cal solamente, entonces es más económico comprar una licencia de SQL 2012 estándar y 6 cals. Ahí no por servidor, no por core. Tengo SQL 2002 estándar por servidor más cal. ¿Puedo usar SQL 2005 estándar? Sí, señor. Ahí hay derecho de downgrade y está en la tablita que mencionamos en los derechos de downgrade. La máquina actual se licenció por procesador. El procesador tiene 8 cores. Vamos a migrar a una nueva máquina. ¿Afecta eso? ¿Perder el beneficio que cobija todos los costes del procesador? Andrés, si tienes la licencia con Software Assurance, vale la pregunta. Si no la tienes con Software Assurance, no pasa nada.
porque la tienes por procesador, la vas a cambiar a otro, sigue siendo licencia por procesador. Si la tienes con Software Assurance, entonces antes de renovar el Software Assurance, habría que hacer la cuenta de a qué tengo derecho. Si es un Enterprise, ya dijimos que tiene derecho a 4 licencias por core, perdón, a 8 licencias por core, y si la vas a pasar a un servidor nuevo, pásala como procesador porque es 2008 y antes de renovar el Software Assurance documentas que tienes más y te darían más licencias por core. Pero eso es solamente si tienes Software Assurance. Ah, dice, sí, tenemos Software Assurance, sí, efectivamente. Entonces es lo que tengas y documentes si es más de el equivalente por defecto que ya mostramos. Si son más cores, puedes documentar antes del vencimiento del Software Assurance que tienes más cores en la máquina donde está instalado por procesador y tendrías posiblemente derecho a más licencias por cores. Bueno, creo que estoy al día en preguntas. No sé si tienen más. Pues ustedes tienen mis datos, los han tenido en la presentación inicial. Ricardo, la versión SQL Express es legal para trabajar en producción. Sí, señor, totalmente legal. ¿Me pueden hacer el favor de indicarme de dónde puedo bajar esta presentación? La del viernes pasado no ha llegado. No, las presentaciones no están mandando al demás, se están poniendo en SkyDrive, están todas las de todos los 8 webcasts que hemos hecho, incluido el webcast de hoy. Ahí está, uy, se me fue en un tipo de letra grandísimo, pero de nuevo te lo pongo que se vea un poco más fácil. Bajémosle a esto el tipo de letra, ahí está el link de donde puedes bajar esta presentación y todas las presentaciones de veces anteriores. Nos pasamos un poquitico de tiempo, me puedo quedar aquí unos minutos más si hay alguna pregunta. El webcast de hoy lo necesitamos con urgencia, muchas gracias. Sandra Gómez, si te refieres a la presentación, ya está en SkyDrive. Ya la puedes encontrar, yo la subí esta mañana temprano. Iván Darío, con mucho gusto, lo mismo Leonardo, lo mismo Luis Felipe, no sé si hay alguna pregunta más, si no los esperamos dentro de 8 días, jueves 20 de septiembre, cuando vamos a tratar el tema de todas las ediciones de Office, sus limitaciones, sus restricciones, por qué tipo de licenciamiento existe la una, la otra, para cuáles existe Software Assurance, para cuáles no. Bueno, Oliver dice, yo tengo un contrato Select, pero no hemos comprado nunca con Software Assurance. ¿Qué tendríamos que hacer para armar unos escenarios de traslado a esta modalidad? Oliver, lo puedes hacer a partir de las licencias que compres desde ahora en adelante. No puedes hacer nada para licencias que ya están adquiridas. El Software Assurance, así sea por Select, no se puede comprar ni siquiera un día después de haber comprado la licencia. Es pensar y planear, y con mucho gusto te podemos asesorar en eso. ¿Qué se debe? ¿Cuándo se debe comprar con Software Assurance? Si es Select, es distinto a Select Plus, lo explicaremos. La compra de Software Assurance en Select es un poquitico más delicada y me gustaría asesorarte en eso que cuando es en Select Plus. Entonces habría que ver si ustedes tienen un contrato Select o un contrato Select Plus. Ya presentaron el de Windows 8. Se me olvidó. A ver, yo miro. Sí, ya hablamos algo de Windows 8 en el webcast número 5. Pero como han estado saliendo algunas otras noticias y aclaraciones, creo que programaremos un poquitico, un tiempecito en otra de las futuras para hablar de algunas modificaciones que hay en Windows 8, Juan Carlos. Lástima el sonido, Ferney, no sé qué problema tendrías, me supongo que es más de ancho de banda que cualquier otra cosa, porque la mayoría de la gente ha tenido buen sonido. La grabación de audio de todas tus respuestas valen oro, también las podemos bajar en el mismo sitio. Se han grabado los webcasts, yo sé que los tienen en Software Bar en Bogotá, yo estoy en Medellín, voy a hacer esa averiguación porque no tengo la respuesta, sé que se han grabado todos, pero por algún motivo los estaban arreglando, mejorando, editando para poderlos subir a SkyDrive, todavía no están. ¿Han hablado del licenciamiento por usuario para el caso de developers? No, Andrés, ese es un tema que tenemos pendiente, el licenciamiento de herramientas de desarrollos. Oliver, con mucho gusto. David, mucho gusto. ¿Me la debes entonces? Sí, te la debemos. A ver, creo que no hay más preguntas. Pero te repito, sí se han grabado, no se han publicado, pero sí se han grabado, o sea que en algún momento las tendremos. Vamos a ver si para dentro de una semana alguien de Software One o Sebastián o
Liliana Méndez o Jorge Vera o Liliana Cárdenas, alguno se apersona del tema de las grabaciones y nos da noticias de para cuándo vamos a tener las grabaciones en SkyDrive o algo pues más concreto. Señores, creo que no hay más preguntas. Muchísimas gracias por asistir. Sé que el tema era un poquito complejo, traté de ir muy lento, al final tuve que acelerar, pero si quedan dudas ya pueden ver en pantalla dónde mandar sus inquietudes y si vemos que quedaron vacíos, pues repetiremos esa parte o ampliaremos eso en otro futuro webcast. No hay un límite, no nos hemos fijado hasta ahora ningún límite para terminar estos webcasts. Si nos vamos hasta fin de año, nos vamos hasta fin de año, que ustedes nos sigan acompañando. Esa es la condición, que ustedes nos sigan acompañando. Entonces podemos repetir temas, podemos ampliar temas y lógicamente ver muchos que todavía tenemos pendientes, que al principio se los mencioné y que estamos esperando que ustedes nos sugieran. Recuerden que todavía tenemos por hablar de comparación de esquemas de licenciamiento por volumen, hemos hablado de Forefront, de System Center, de SharePoint, de Project, de herramientas de desarrollo, de Office 365 y productos en la nube. No hemos hablado de Select y Enterprise, que me parece que es importante que ustedes conozcan. Son muy desconocidos los tipos de licenciamiento Select y Enterprise. Es posible que ustedes digan, nosotros no calificamos para eso, y resulta que sí, han cambiado los requerimientos, entonces es bueno que los conozcan. Andrés está escribiendo algo, vamos a ver qué es. Tiene el cronograma de los próximos webcasts. Tenemos definidos, Andrés, los siguientes, ahí te los muestro. Tenemos definidos dentro de una semana y 2 semanas. No hemos definido los demás porque estábamos esperando que ustedes